Petróleo es una publicación en la que dibuja un tipo que se llama Alfred Millon, que es un francés que se embarcó en Burdeos, fue hasta Río de Janeiro y luego fue bajando, publicando en distintas publicaciones, primero de Río de Janeiro, luego de Montevideo, finalmente recala en Buenos Aires y se convierte en el principal dibujante de esta publicación, El Petróleo, que tuvo mucho éxito, que se anunciaba como es órgano de las últimas capas sociales y de las primeras blusas comunistas. Esta gente, por el nombre te das cuenta, El Petróleo está vinculada desde 1875 y en 1871 había sido el episodio de la Comuna de París. El Petróleo es por el tema de la quema de iglesias. Este periódico de hecho instaba a quemar las iglesias y a matar a los ricos. Y es el incendio de una capilla en La Boca lo que decide su abrupto final, digamos, tiene que rajar el editor. Y aquí, en esta secuencia, que es la más antigua que yo encontré, publicada en el Río de la Plata, estamos viendo a Monseñor Aneiros, que es este tipo, era el arzobispo de Buenos Aires y que está, bueno, sus restos están en la Catedral Metropolitana. Un tipo muy, muy importante, que lo bancaba Nicolás Avellaneda, que es este otro personaje que está acá, que era muy, muy católico, Nicolás Avellaneda. Y estos tipos los fustigaban mal a estos personajes, ¿no? Así que ves ese carácter un poco que te decía de que muchos eran exiliados políticos o venían con ideas políticas muy fuertes. El gremio gráfico, digamos, era fundamentalmente anarquista, estaba vinculado a ideas socialistas o anarquistas, y eso le da un carácter a este origen, digamos, de las secuencias, porque eso va a traspasar a los primeros semanarios que publican historietas como Caras y Caretas, Pebete, ¿sí? Vienen cocinados, digamos, en estos caldos, ¿no? Muchísima secuencia de historietas al estilo europeo. Estos son viñetas con textos al pie, ¿sí? Es interesante, porque los almanaques estos, tanto el Mosquito como el de Don Quijote, de los grandes semanarios satíricos, son como un antecedente de lo que van a ser las revistas de actualidad posteriores, Caras y Caretas concretamente, y ese modelo de los semanarios de actualidad. ¿Por qué? Porque traen contenidos diversos, separados en secciones, y no todos están vinculados a la política, ni a criticar al opositor, y ese tipo de cosas que tenían las publicaciones periódicas estas. Esto que tenés es una reproducción de una página que nos enviaron de la biblioteca de Angoulême, que tuvieron la gentileza de escanear y enviarnos. Esta es una de las últimas obras de Carlos Clerís, el que está en aquel volumen de La Cotorra ya, que lo tomamos como el primer argentino, que no sé si es el primero, pero el primer nativo argentino, caricaturista, que emigra, se establece en París en 1881. Él había sido, además de caricaturista, de muchísimas publicaciones periódicas, de estas satíricas. Él fue el ilustrador de La Vuelta de Martín Fierro, de la primera edición. Y en Francia es una carrera muy importante. Él funda una litográfica, una imprenta litográfica, y al final de su vida publica este tipo de secuencias que yo denomino cuentos vivos. O sea, son historias que si no lees el texto al pie no puedes reconstruir de qué se trata, ¿no? La ilustración es casi un acompañamiento de lo que dice el texto y muchas veces redundante. Es una formulación muy interesante. Esto es una carta de Carlos Rome, fragmentos, en realidad tenemos la carta entera que se está escribiendo con el editor. En los años 60, a mediados de los años 60, le está comentando de una serie que va a publicar de Cowboys, cómo tiene que vestirse el personaje, le está haciendo propuestas, digamos, de cómo va a ser su serie. Esto pertenece a Napoleón. Tenemos una gran colección de originales de Napoleón, que es un autor que tuvo una larguísima carrera y que hizo unos profundos cambios de estilo. Por ahí ya cuando firma Napo, casi no reconoces al primer Napoleón, que era el que publicaba en Satiricón, que publicaba a fines de los 60 y comienzos de los años 70, con un estilo muy particular. Son esos autores
de humor que practicaban un dibujo totalmente alejado de las tradiciones del humor gráfico argentino, no es un dibujo amable, no son los dibujos redonditos, no tiene nada que ver con Lino Palacio, no tiene nada que ver ni con la escuela de Garacochea tampoco. Observaban otras cosas, ellos están más vinculados a los cambios de los años 60, un poco a la psicodelia y a esos fenómenos, y practican un dibujo orientado al feísmo, digamos, ¿no? Los personajes son desagradables. El primer Brócoli también dibujaba así, filmaba Histerio, Miguel Brascoso, un autor que reconocemos en ese estilo, o después Limura también trabajaba en esa línea, digamos, de dibujo y practicaba ese tipo de humor, que es un humor crítico, ácido, con nuevas temáticas que no existían en las tradiciones del humor gráfico, el sexo, la psicología, aparecen nuevos temas, digamos, ¿no? El humor negro. Y esta es una etapa intermedia de Napo, una historieta erótica que se publicaba en una revista de moda en París, que se estableció allá. Acá, bueno, ahí me sacó una rareza total, que es Amarroto, publicada en Francia, en los años 50, con los textos escritos mecanografiados, medio horrorosos, pero bueno, eso es una rareza. Y como no tenemos originales de Coppi era medio un autor que no podías evitar en una muestra sobre argentinos en Francia. Fue muy importante, entonces lo que hicimos fue poner publicaciones de Coppi. Este es un ejemplar que nos envió Marilú Marini, que está ahí abajo, que es una actriz, no sé si decir franco-argentina o argento-francesa, que era amiga de Coppi, además estrenó La Mujer Sentada, con dirección de Arias, otro argentino. Y nos prestó un testimonio muy rico que tenemos grabado sobre Coppi. Este es un libro maravilloso, del cual solo existen 2 ediciones, nunca se editó en la Argentina. Si conoces a algún editor argentino, decirle ya que traduzca y edite esto, porque es increíble el libro blanco, es increíble esto. En serio, el contenido de este libro es impresionante. Tiene desde cadáveres exquisitos hechos entre Coppi y Folón y cosas así, hasta relatos experimentales extraordinarios sobre el tema de la creación de una historieta, por ejemplo. Es un libro extraordinario. Conoció primero una edición a comienzos de los años 70 en Milán, en Italia, y esta otra edición que es la francesa muchos años después, y nunca más se reeditó esto. Ese es el libro de Sirio, que es el que le da nombre a la muestra, de Palermo Montparnasse. Por acá estamos en una vitrina importante. ¿Por qué? Esto que ves acá es el catálogo de la primera exposición de historietas que se hizo al interior de un gran museo nacional. Esto se hace en 1967, una muestra de historietas que se hace en el Museo del Louvre, que la hacen Claude Moliterni y otros autores y otros estudiosos de la historieta. Este es el catálogo. Este ejemplar perteneció a Alberto Conini, dibujante, editor de Hortensia. Y está todo recortado adentro, le faltan un montón de figuritas, porque antiguamente la fuente para imágenes eran las propias publicaciones. O sea, para tener un Dick Tracy tenías que recortar una revista o un libro donde salía Dick Tracy, si querías hacer una edición comentando a Dick Tracy. Y la Hortensia venía con una sección también de chusmerío que estaba buenísima, llamada Hortensia Press, parecida a la del mundo de la historieta de Trillo Sacomano. Y buscamos y encontramos en algunas Hortensias, donde aquí falta Dick Tracy, está ilustrando Dick Tracy la Hortensia Press. La recortaba para poder ilustrar la Hortensia. Esto que tenemos es una donación de Lolo Amengual, de las fotos que hizo en su taller fotográfico en los años 70, Alberto Brecha, para construir ese experimento de relato gráfico que es El corazón del delator. Recordarás que va repitiendo, ¿no? Y va alternando el ojo, los tipos de la policía, el tum, 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 y el corazón, la puerta que se abre. Bueno, trabajó con esto. Acá tenemos la primera edición que se hace en Francia antes que en la Argentina. Muchas de las historietas que se conocieron primero en Europa y luego en la Argentina, de autores argentinos,
se publicaban primero en Italia. O sea, había algún tipo de relación entre los editores de Linus y Charlie Mensuel, y Wolinski, digamos, que era el editor aquí. Porque se publicaban todas, desde Alaxiner, bueno, la de Sosa no, justamente, no esa de Sosa, pero esta de Breccia y otras se publicaban primero en Linus y después pasaban al mes siguiente, se publicaban en Charlie, en Francia. Ahí tenés justamente la tapa esa que está ahí aquí. Es esta historieta que la tenemos completa de Rubén Sosa. Esta es una historieta que con seudónimo presenta a Wolinski. Ahí está el testimonio de Wolinski, que dudó durante meses si publicarla o no publicarla por su extrema crudeza. Esta es la historia de un torturador tomada, digamos, una adaptación de un cuento de Enrique Medina, del libro de las hienas, que estaba recontra prohibido como toda la obra de Medina, en la época de la dictadura por lo menos. Esto se publica en la época de la AAA, y es muy, muy cruda la historieta esta. En español se publica por primera vez por la Biblioteca Nacional. Esto es la Biblioteca Nacional, una vez que la viuda de Sosa, Flora Becker, dona toda la historieta y muchos otros documentos de este gran dibujante argentino, que los argentinos desconocemos, pero que es importante. Aquí tenemos algo como central en la muestra, que pertenece a esa donación que te hablaba, que es la de Durañona. Entre todos esos originales de Durañona está esta hermosa recreación de Arzac, un homenaje que se publicó en los editores en el año 81, donde grandes historietistas del mundo hacen recreaciones del personaje de Moebius. Y me parecía que estaba bien por el testimonio que recogió aquí, ¿cómo se llama? Germán Cáceres, que hace un reportaje a Durañona, donde él dice: creo que me equivoqué un poco por haberme ido a Estados Unidos, porque trabaja para la industria cinematográfica, donde ganó muchísima guita, pero se perdió como autor, dice. Que el proceso de producción es diferente y se perdió su obra como autor, y que quizás su futuro esté en Francia, dice, en Europa, donde respetan más los autores, cosa que al final no pudo hacer, no fue a Francia. Acá tenemos otra obra de Durañona maravillosa. Esto se publicó en El Péndulo, en Argentina, pero antes había salido en Francia. Esto, si leías El Péndulo, bueno, lo recordarás, eran 6 páginas, ambientada en la Guerra del Paraguay. Su unión de Sacomano es extraordinaria, la gráfica, el dibujo, además, el tipo es increíble. Un gran narrador este tipo, Durañona. Esta secuencia, donde para mostrar la soledad del tipo en la emboscada, hace este centro, primero todo abigarrado, y te lo deja solo en el blanco, el tipo solito expuesto para que lo hagan moco, ¿no? Porque esto se dibujó en el 75 y se publican varios años después. ¿Para qué revista lo habrán pensado esto? En el año 75. Para una de Récord, tal vez. ¿Y por qué no la publicaron? Récord. Que bueno, esto está un poco centrado en Barreiro. Barreiro, vos sabés que formaba parte de la Sociedad Francesa de Autores, ¿no? Siendo argentino, vivió algunos años en París, nada más, a fines de los años 70. Y bueno, aquí lo que tenemos son cartas que le envía el hermano, dibujaba además, él dibujaba muy bien. Y le mandaba las cartas llenas de dibujos, lamentablemente está en estado de conservación, se hacía con fibra y el agua de la fibra te la destruye. Pero bueno, tenemos una cantidad de documentos importantes del que donó la sobrina. Acá tenés una curiosísima foto en la que están él y Juan Jiménez en París, una Polaroid, que ahí al dorso dice que con la pata de una silla está sacando la foto, ¿ves? Está oprimiendo el torturador. Y aquí tenemos, bueno, un libro de Juan Jiménez, porque Juan Jiménez tenemos algunos originales de dibujos, pero ninguno de las obras publicadas en Francia, entonces no pudo entrar con su obra en la muestra. Así que por lo menos pusimos un libro. De algunos autores que no teníamos el material, pero teníamos el edito, pusimos el edito.
Acá está el contrato que firman con Glenat, Barreiro y Risso. Esta es la primera obra de Risso publicada en el exterior, Parque Chas. Y aquí tenemos los originales de Parque Chas, que son geniales, porque además están trabajados de una manera que Risso nunca más volvió a laburar con estas texturas, ¿no? Con esos medios tonos. Y él se va a Francia en los años 80, 86, 87, y justo se muere Coppi en el 87, y él hereda de alguna manera la página que desde el primer número había publicado Coppi en la revista Guy Pied, ¿sí? Donde hacía historietas que según Cunio están poco difundidas. Es como él dice, siempre que se habla de Coppi se habla de la mujer sentada, pero no se recuperan las otras obras de Coppi, por ejemplo, toda su producción de historietas donde mostraba la vida cotidiana de los gays, ¿no? Y entonces él inventa este personaje, Roberto, y bueno, se ha enviado esta historieta que es muy divertida de este gay Roberto, de turista en la Argentina a comienzos de los años 90, y qué es lo que encuentra aquí, ¿no? Y hace una lectura crítica. Tenés a la madre de Plaza de Mayo ahí abajo. Esto se publica en 2 números de Taitier. Este es el original, donde Roberto se enamora de un muchacho ahí en la Plaza San Martín y le cae la cana en medio. Y resulta que el muchacho yo creo que es un militar, no sé, o cana también. Algo importante en esto era también la selección, digamos, que hicimos, era un poco mostrar casos, ¿entendés? Los que se fueron por razones ideológicas en determinado momento de su producción, los que se fueron por, no sé, por cuestiones puramente económicas, porque no podían laburar acá, los que no se fueron y de acá producen para el mercado exterior, porque acá nada, no pueden ganar un mango, no pueden vivir, digamos, produciendo, el laburo y la guita está afuera. Los que se fueron porque estaban asfixiados acá, digamos, o no podían haberse desarrollado creativamente si se hubieran quedado acá, el caso de Coppi, por ejemplo, ¿no? O tal vez Cunio también, ¿no? Bueno, Gordillo no hizo historieta, pero lo pusimos por una cuestión de cariño. Esto lo puso por una cuestión de amor personal, ¿viste? Realmente ha sido un tipo tan generoso, pero tan generoso, tan... no sé, la verdad un tipazo, extraordinario. Bueno, acá está la primera la edición de Cosecha Verde, y su continuación, sacado un personaje de Cosecha Verde que es el Iguana. Esto es como la punta de lanza para una corriente de autores argentinos que hasta el día de hoy siguen trabajando, y algunos ya están viviendo en Francia, como Lucas Varela, que la hace un poco Trillo, con una editora que es Elizabeth Jarosh, de quien tomamos testimonios y están puestos a lo largo de la muestra para que se entienda un poco qué es esto. Ella trabajaba para una gran editorial que es Armin Michel, pero ella trabajaba en la parte de negociación de contratos, en otra cosa. Y un amigo que es Ornstein, Eduardo Ornstein, le recomienda que lea Cosecha Verde, de Trillo y Mandrafina, y se recopa. Dice, esto hay que publicarlo, hay que traducirlo, hay que publicarlo, qué sé yo. Y bueno, lo publican, consigue que lo saque Armin Michel y gana el premio Angoulême al mejor guión del mundo, ¿viste? Y a partir de ahí ya es un espaldarazo y empiezan a entrar, bueno, Trillo con un montón de colaboradores, tanto clásicos, digamos, como Mandrafina, Domínguez, no sé, una cantidad de autores, como nuevos, finalmente, Bobillo, todos los jóvenes con los que estaba laburando, Lucas Varela, bueno, varios. Así que tuvo una corriente de autores, ahí publicado en Catena también, con Elizabeth Jarosh, una obra que está allá, ahora vamos a ver el libro de él. De Nine no tenemos originales, pero bueno, pusimos estos, no tenemos originales. Este de Oswald está el original ahí.
Pero una cosa rara en Oswald es que tiene una cantidad de correcciones importante, ¿viste? Eso es raro, porque es como un dibujante con una línea muy espontánea, ¿viste? Que se sube. Estas son algunas de las publicadas en Francia, nada más. Nada, están Rizzo, todos los autores con los que trabajó, como Mandrafini, es un montón de historietas, bueno, Clara de Noche, esta es la última que se publica, de hecho la segunda parte no la llega a haber publicado, se muere antes, que es la francesa. Esta que es una historieta inédita en español, que es extraordinaria, personalmente a mí me gusta muchísimo. Con Bobillo hizo varias, pero esta es la que más me gusta de todas, que es Chocolates con fritas, que es un relato increíble, no sé si la conoces. Es alucinante, la tenemos en Anillado, la tenemos traducida esa, porque nunca se publicó en español. Lucas Varela te diría, tenemos todo lo que le quedaba a él hecho cuando trabajaba Tracción a Sangre, digamos. Todo lo que está hecho en tinta sobre papel de Lucas Varela lo tenemos acá en el archivo. Son 2 cajas de la planera llenas de trabajos. Tenemos entre todo eso, está Guastavino y muchas otras series que hizo con Trillo, trabajos que hizo él solo, de distintas etapas, digamos. Su trabajo, incluso ilustraciones que hizo para Rolling Stone, etc. Y siguiendo con Trillo, colaboraciones de Trillo, esta es una tapa rechazada por los editores franceses de La Francesa, hecho por Pablo Túnica, ¿no? La rechazaron porque, cuenta Túnica, porque los personajes masculinos tenían miradas muy lascivas y Trillo decía, pero está bien, tiene que ser lascivo. Justamente, ¿cómo querés que miren? Están en un burdel, tienen que tener mirada lasciva, pero no se las quisieron publicar. Esta es el igual. Y al lado de eso, otra obra de Trillo y Mandrafina en colores, muy posterior, que es esta, que es hermosa porque es hermoso ver. Mandrafina lo conocemos por el blanco y negro, pero cuando ves los originales de color, decís, wow, hace lo que quiere este hombre. La guerra de los magos. Bueno, este es uno de Nini con Sfar. Este es el catálogo de la muestra que hizo en Angoulême en el año 2008 José Muñoz, sobre historia de la historieta argentina. Hay que no sé si lo conoce, se llama Diego Arandojo. Pues fíjate que no hay mucho material para chicos en toda esta muestra. No vas a ver material para chicos. Prácticamente lo que hay es allá algo que podríamos decirlo de Napo y alguna cosita más. Y teníamos que poner alguna producción de autores argentinos para el mercado francés, exclusivamente para niños. Hay alguna cosa de Robela también por ahí, que es en una publicación periódica. Lo interesante es que aquí se está ofreciendo un material, creo, muy original. No es en la forma, sino el concepto. Porque esto es para primeros lectores, o sea, tenés historieta desde los 3 años. Y efectivamente es una novela gráfica en el sentido más puro de la palabra, no tiene la intervención de ninguna palabra escrita. Es un relato que tranquilamente lo interpreta el lector desde el dibujo y desde la composición del dibujo, muy claro. Y a la vez es un cuento. Entonces me parece importante mostrar, digamos, una producción argentina que está llevando a ese mercado algo muy novedoso. Esto creo que es de lo último que se publicó en Francia, muy reciente. No, acá está diciendo otra cosa, digo, Greenbaum. En realidad, esta es una historieta que fracasa en Francia, que hacen a Greenbaum y Hipóliti, que es una historia de ciencia ficción, donde Europa y Francia, concretamente, transcurre como un conurbano bonaerense, argentino, San Justo, ponele, o algo así, y lo
lo que explica en algún reportaje a Rimbaud es que a los franceses no les gustó eso. O sea, si querés mostrar pobres y todo, mostrar ya de los latinoamericanos, los de tu país. En Francia no hay esas cosas. Y acá se complementa con otra cosa que él dice, que es muy interesante, que dice que le molesta tener que venderle un libro a los franceses hablando de latinoamericanadas, digamos. En un ejemplo grosero dice, me molesta tener que ponerme las plumas para venderle algo a los franceses y tener que hablar de dictaduras militares, crisis económicas, pobreza, y todas esas animaladas que suceden acá, porque si vos le llevas una historieta de ciencia ficción, los tipos dicen, no, la de ciencia ficción la hacemos nosotros. Esto es Juan, sí, el hipnotizador. Esto es para mostrar más o menos el proceso de laburo, ¿viste? Eso está bueno, mostrar cómo va, viste, dibujando en lápiz cada cosa, después lo digitaliza, lo arma ahí en la compu, después le tira toda la guada esa encima para poder hacer efectos, tonos y cosas. Chiqui. Una característica, ¿viste? De lo que se dice siempre que le gusta a los franceses y que quieren a los franceses, todas estas tomas de ciudades aéreas, lejos, ¿no? Todo lo contrario de Mandrafina, que pone en primero plano, Bueno, aquí está María del Cobre, acá tenemos una sección, empiezan a aparecer las mujeres también. Vas notando un poco los fenómenos, ¿no? Que suceden, avanzamos en el tiempo, como tiene cierto orden cronológico esto, empiezan a aparecer autoras ya acá, ¿no? María del Cobre, con la interpretación en historieta de un tango, que es muy gracioso, digamos, la interpretación de la versión que ella hace. Bueno, luego la de Alejandra Lunik. Y que es el primer trabajo que hicieron cuando fueron a Maison des Auteurs, a Rimbaud con Lucas Varela. Todo esto es patrimonio de la biblioteca, son materiales donados. Ese es el punto también, porque empezás con, bueno, autores argentinos en Francia, y empezás a buscar Google, qué sé yo, libros, y te empiezan a aparecer más nombres, empezamos a hacer la lista, eran 25.000 millones, bueno, hay que hacer una selección porque tenemos este espacio limitado, el espacio allá era más limitado que acá todavía, en la Alianza. ¿Qué hacemos? ¿Qué criterio tomamos? Bueno, agarremos de los que tenemos obra en el archivo. Hagamos eso, porque si no, no terminamos mal. Todavía una cosa que dice, no me acuerdo si era Lucas Varela o Mancini, hicimos como notas así como para poder contarle cuentitos, son estos cartelitos que están en la muestra. Y uno de ellos decía esto de la calidad, la tapa dura, la calidad de impresión, los entelados, el cosido a mano, toda esa cosa. Dicen que si vos llevas un libro como los nuestros, ¿viste? Tapa blanda, qué sé yo, ellos no lo consideran libro, piensan que es una edición autogestionada, casi fanzine, digamos. Y estás entre los fanzineros, digamos. Cuando es una edición profesional nuestra, ¿me entendés? Entonces, primero tiene que tener tapadura, después no sé qué otra condición, qué otra característica, entonces sí te lo ponen en la librería. Si no, no, te mandan a la parte de la sección de fanzine. Y hacen estas cosas, miren esta tapa. Tiene una impresión en relieve, o sea, es zarpada. Y otra característica que decía Lucas Varela es que duran 15 segundos en las librerías. El nivel de producción es tan grande, por un lado dice es muy lindo porque publicás a todo gas, cosas muy lindas, dice, pero durás 4 segundos. Tu libro salió, a la semana ya es viejo, ¿entendés? Ya va y al mes ya directamente es deshecho, o sea, lo hacen papel picado, porque ya está, ya pasó.